Fernando, un taxista que ama su trabajo porque le permite recorrer la ciudad y conocer a innumerables personas. Sin embargo, en uno de sus viajes, encuentra a alguien que cambiaría su vida para siempre. Hola. Bienvenido, suscríbete y activa las notificaciones. Fernando es un hombre de 40 años, viudo y padre de un hijo adulto. Comenzó a trabajar como taxista siendo joven, alrededor de los 20 años. Al principio, todo fue muy difícil, pero con el tiempo, logró dominar mejor su trabajo. A pesar de eso, las cosas no iban bien para él, ya que tenía muchas deudas, como el alquiler atrasado, la cuota del automóvil a punto de vencer y otras cuentas que le preocupaban. Algunos amigos le recomendaron que vendiera su automóvil, pero eso estaba fuera de discusión, ya que su vehículo era su herramienta de trabajo para ganar dinero, y sin él, Fernando no sabría qué hacer. Trabajaba arduamente día y noche, lo que le impedía dormir bien y descansar. Debido al estrés, desarrolló algunos problemas de salud que requerían tratamientos costosos, lo cual era lo último que le podía pasar en ese momento. Aún así, continuó con su agotadora rutina de taxista, trabajando día y noche. Trabajando así, Fernando conocía a mucha gente, pero no le gustaba pedir dinero a nadie, ya que eso sería una cadena de problemas. Si ya le resultaba difícil pagar las cuentas básicas, imagina pedir dinero prestado a un desconocido. Por lo tanto, prefería trabajar lo más posible para intentar saldar todo y tener una vida más tranquila. Una noche, después de dejar a un pasajero en su destino, pasaba con su auto por una carretera desierta y bastante oscura. Fue en esa carretera donde su vida cambió, ya que vio a una mujer bastante mayor, vestida de blanco y muy desorientada. La mujer parecía no saber a dónde iba, y Fernando se detuvo con su auto para preguntarle si necesitaba ayuda. La mujer simplemente se volvió hacia él y dijo que no recordaba su nombre ni dónde estaba. Solo sabía que la dejaron allí. Fernando le pidió que subiera a su auto y la llevaría a la ciudad, posiblemente a una comisaría donde pudieran ayudarla. La mujer subió al auto con dificultad, parecía tener entre 60 y 70 años, bien vestida y no parecía ser una persona sin hogar. Fernando pensó que la mujer había pasado por algo traumático que la dejó desorientada, así que quiso ayudarla. Mientras conducía, le preguntó su nombre, pero ella no decía nada. Sin embargo, sentía que conocía a esa mujer de algún lugar, ya que su rostro le resultaba muy familiar. Podría haber sido uno de sus pasajeros a lo largo de los años, ya que había llevado a cientos o miles de personas en sus 20 años como taxista. No recordaba bien quién podía ser, así que mientras conducía, Fernando intentó recordar alguna información sobre esa mujer. Retrocedamos 2 décadas en los recuerdos de Fernando, cuando tenía solo 20 años. En ese momento, estaba en la universidad y vivía con su abuela, ya que su madre acababa de fallecer. Además, no veía a su padre desde hace más de 10 años, ya que se separó de su madre para irse a vivir con otra mujer después de la muerte de su madre. Intentó vivir con su padre y Selena, su madrastra, durante un tiempo, pero la convivencia no fue amigable. Selena lo humillaba y ofendía, y las peleas eran intensas. Su padre no hacía nada al respecto, solo le pedía a Fernando que tuviera paciencia y superara la situación. Incapaz de creer que su padre fuera así, Fernando se fue de casa y decidió no tener más contacto con él. Desde entonces, no supo nada de su padre ni de Selena. Fernando fue a vivir con su abuela Carmen, una mujer gentil y de buen humor que contagiaba a todos en la casa. Había otra mujer, María, que era diarista y ayudaba a la abuela con las tareas domésticas. María tenía 50 años pero disfrutaba de su trabajo y apreciaba mucho a Fernando, a quien veía como un hijo. Había perdido a su propio hijo cuando éste tenía la misma edad que Fernando, lo que la hizo simpatizar con el nieto de Carmen. La vida de Fernando era agotadora, dividiéndose entre estudios y trabajo.
No tenía tiempo para salir con amigos y apenas podía tener una novia durante mucho tiempo. Sin embargo, un día conoció a Julia, una joven profesora un poco mayor que él. Ella tenía alrededor de 27 años, pero la edad era irrelevante para ellos, ya que se llevaban muy bien. Hubiera sido una relación perfecta si no fuera por la madre de Julia, Olga, que era el ejemplo de suegra que a nadie le gusta tener. A Olga no le gustaba para nada Fernando, ya que pensaba que no tenía lo necesario para darle una vida digna a su hija. Trataba a Fernando extremadamente mal y lo dejaba claro para todos. Además de siempre buscar motivos para pelear con él, también intentaba terminar la relación de su hija de todas las formas posibles. Entre muchas peleas y confusiones con su suegra, Fernando prefirió terminar su relación con Julia, lo que lo dejó triste durante mucho tiempo. Fernando no entendía cuál era el problema, ya que trabajaba, estudiaba, era honesto y fiel. Sin embargo, veía a algunos amigos suyos, hombres sin escrúpulos, a quienes la gente parecía valorar más que a él. Aún así, decidió no pensar demasiado en eso y siguió con su vida. Un tiempo después, Fernando se graduó. Desde niño, quería ser profesor, pero no conseguía buenas oportunidades de trabajo. Hasta que un día, la suerte le sonrió. Un colegio muy renombrado necesitaba un profesor sustituto por un tiempo, y el profesor que quería ser sustituido temporalmente era amigo de Fernando. Esto facilitó que consiguiera el trabajo, y en caso de que su amigo no volviera, podría quedarse con el empleo. Todo iba bien para Fernando. Era un excelente profesor de matemáticas, y aunque el salario no era perfecto, cubría todas sus necesidades. Sin embargo, no todo eran flores en su trabajo. Había una profesora de edad avanzada, Celia, que no le caía bien a Fernando. Hablaba mal de él a sus espaldas, inventaba chismes, se quejaba de su trabajo, entre otras cosas. Fernando no aguantó eso por mucho tiempo y decidió renunciar, ya que sentía que estar en un lugar con una colega de trabajo tan tóxica solo le haría daño. Además, aunque era joven, empezó a sentir dolores de cabeza inexplicables, y los médicos le aconsejaron que evitara el estrés. Así que decidió llevar la vida de manera más tranquila y calmada, alejándose de los problemas. De vuelta en el presente, Fernando tenía prisa por llevar a esa señora a una comisaría donde la policía pudiera ayudarla a ser encontrada por alguien. Sin embargo, la pobre mujer empezó a llorar en el auto de Fernando, quien en su mente pedía que eso no estuviera sucediendo, ya que no quería problemas para sí mismo. La mujer simplemente dijo: ellos me trataban mal, Fernando, por eso me escapé. Esto dejó a Fernando asustado, ya que la mujer sabía su nombre, lo que fortaleció aún más la idea de que la conocía de algún lugar, aunque no recordaba de dónde. Fernando detuvo el auto y le preguntó el nombre, diciéndole que parecía a alguien que él ya había conocido en el pasado. Sin embargo, la mujer se quedó en silencio total, y Fernando decidió ir un poco más rápido hacia la delegacia más cercana. Fernando la miraba, pero lamentablemente no podía recordar quién era ella. Pero ella sabía quién era él, aunque no decía su nombre. Cuando el auto de Fernando se acercó a la ciudad, la mujer dijo algo que asustó a Fernando. Dijo: perdóname por el feliz, luego cerró los ojos y se desmayó. Fernando se asustó y pensó que algo malo había sucedido. La llevó al hospital, donde la mujer fue atendida rápidamente en emergencia. En la recepción, le preguntaron a Fernando sobre su parentesco con ella, y él explicó que la encontró en la carretera caminando sola y quiso ayudarla. Al lado, un policía escuchó lo que Fernando decía y no pudo dejarlo pasar por alto. Se llamaba Miguel y estaba de guardia en el hospital debido a un accidente de trabajo con su compañero, aunque no era nada grave. Fernando explicó todo al policía, incluso la parte de que tal vez la mujer lo conocía, pero él no recordaba quién era.
Miguel ficó en duda acerca de la historia de Fernando y le pidió que no saliera del hospital para investigaciones tan pronto como la mujer despertara. Fernando, sin querer, se había metido en algo de lo que preferiría no haber formado parte, un gran problema. Como Fernando estaba divorciado y vivía solo, no le preocupó quedarse un tiempo para las verificaciones de Miguel. Las horas pasaban, y Fernando deseaba mucho recordar quién podría ser esa mujer. Sin embargo, ella estaba bastante mayor, y su rostro podría haber cambiado mucho con el paso de los años. Aún así, él tenía la certeza de que podría ser una de las 4 personas con las que convivió en el pasado, la madre de sus novias, doña Olga, la profesora más anciana del colegio donde trabajó como profesor de matemáticas por un tiempo, Julia, o incluso su madrastra, Selena, a quien preferiría olvidar por toda la humillación y falta de respeto. Finalmente, también podría ser la gentil señora que trabajó para su abuela, María. Sin embargo, estas eran las opciones más obvias, pero podría ser cualquier otra persona. Mientras Fernando esperaba en la recepción del hospital, el médico salió de la sala de emergencias y pidió hablar con Miguel, el policía presente. El médico informó que la mujer había pasado por situaciones desagradables donde vivía y le había dado al médico su dirección y nombre. Además, la mujer dijo que Fernando simplemente la estaba ayudando. El médico proporcionó la dirección al policía para que resolviera la situación. Después de eso, el doctor Alejandro llamó a Fernando para hablar en su consultorio. Fernando estaba extrañado por toda la situación, ya que al principio todo parecía ser algo sobrenatural. Una mujer vestida de blanco pidiendo un aventón en la carretera de noche es suficiente para asustar a cualquiera, y lo peor de todo era que esa mujer conocía su nombre y él no la recordaba. Además, Fernando sentía que se había metido en un gran problema. Alejandro le dijo que si esa mujer no hubiera despertado o hubiera muerto, él estaría en un gran problema. Sí, Fernando pasó la mano por su frente y respiró aliviado, preguntando qué quería discutir Alejandro con él. En primer lugar, el médico dijo que debía cuidar mejor de su salud mental, ya que tal vez, debido a tanto estrés en la vida, estaba teniendo un problema serio de memoria que podría agravarse. Fernando estuvo de acuerdo y explicó que, con tantos problemas financieros, clientes y en su vida, todo lo que podía hacer era aguantar en silencio y seguir adelante. Alejandro se sorprendió con la historia de vida de Fernando y le felicitó por lo que estaba haciendo por esa mujer en esa terrible noche. Fernando se asustó, pero el médico explicó que ella estaba sufriendo maltratos en casa. Su esposo había fallecido hace años, y sus hijos la cuidaban de manera negligente. A pesar de tener una situación financiera acomodada, sus hijos le quitaban todo su dinero y no le dejaban ni un centavo. Además, no le permitían salir de casa para nada, y hacía años que no ponía un pie en la calle. Alejandro y otros médicos le hicieron exámenes y confirmaron que ella estaba lúcida y tenía total control de todas sus funciones mentales y corporales. Sin embargo, sus hijos presentaron exámenes falsos y lograron demostrar que ella no era capaz de cuidarse sola, todo con el objetivo de quedarse con su dinero. Así, esa mujer logró escapar de su prisión en la que había vivido durante casi 2 décadas, sin salir de casa, y fue a la carretera en busca de ayuda. Fernando apareció como un ángel, a pesar de estar estresado y con tantos problemas, quiso ayudar, aunque temía que pudiera ser un asalto. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Miguel y un equipo de policías estaban deteniendo a los hijos de esa mujer por maltrato, además de acusarlos de falsificación de documentos. Después de que los acusados fueron llevados a prisión, Miguel vio una foto y entendió la otra parte de la historia, la razón por la que esa señora conocía a Fernando en el hospital. Alejandro pidió a Fernando que fuera a hablar con ella en su habitación. Cuando llegó, vio a la mujer sentada en la cama y le preguntó cómo estaba.
Ella respondió que ahora estaba bien gracias a él, ya que si no hubiera detenido el auto y la hubiera ayudado, sus hijos la habrían llevado de vuelta a ese lugar terrible que ella llamaba hogar. Le agradeció y le preguntó si realmente no la recordaba. Fernando le dijo que muchas personas habían pasado por su vida y que, debido a muchos problemas y estrés, tenía problemas de memoria, pero nada alarmante. Le preguntó si podía explicar toda la situación, ya que casi se había metido en un gran lío por ayudarla. Fernando se sintió aliviado al saber que ella estaba bien. Entonces, ella se disculpó por haber complicado su noche de esa manera y por haberle causado problemas en el pasado. Fernando volvió a preguntar, ¿pero quién es usted? Mi querido, fui muy cruel contigo en ese momento. Mi vida y la tuya podrían haber sido tan diferentes si yo hubiera sido una persona mejor. Pero todo este tiempo, viviendo presa y maltratada por las personas que deberían amarme, he reflexionado mucho sobre mis actitudes. Así que hoy, cuando te vi en la carretera deteniendo tu auto para ayudarme, tuve la oportunidad de cambiar todo el mal que hice. Sé que no me recuerdas, pero soy yo, Selena, tu madrastra, y sé que nunca me perdonarás por haber sido cruel contigo. Pero cuando te fuiste, tu padre se puso muy triste, aunque yo me alegré por ello. Sé que fui egoísta y cruel, pero la vida me devolvió lo que merecía. Ya tenía 50 años, pero tu padre y yo teníamos hijos juntos. Quizás recuerdes a tus hermanos. Desafortunadamente, fueron crueles conmigo. Después de algunos años, tu padre falleció, y yo me quedé a cargo de todo, trabajando al mismo tiempo. Cuando empecé a recibir mi jubilación y la pensión de tu padre, mis hijos empezaron a mostrarse codiciosos y mezquinos. Se apoderaron de mi dinero y lo usaban como querían. También era heredera de mis padres con una gran suma de dinero, pero no pude disfrutar de él durante años. Me mantenían prisionera en casa, vivíamos lejos de la ciudad y era casi imposible pedir ayuda. Cortaron el acceso telefónico y ni siquiera teníamos internet. Me sentía aislada del mundo, pensando en el mal que le hice a varias personas, incluyéndote a ti. Tu padre te amaba mucho, pero eligió quedarse a mi lado. Él fue la única persona que me amó en vida. Pero quiero que sepas que él también te amaba. Después de hoy, casi 20 años después, soy una mujer libre y puedo vivir en paz. Aún así, retiraré las acusaciones contra mis hijos y solo exigiré que vivan lejos de mí y lleven sus vidas. Fernando se asustó con todo eso. Para él, realmente era como un fantasma. Pero Fernando vivía de una manera que ya no guardaba rencor a nadie. Entonces, Selena le preguntó si podía perdonarla por todo eso, y él dijo que sí. Que ella ya no tenía que preocuparse por eso. Así, pasaron 5 años. Selena falleció de vejez, pero antes de eso, la hizo heredera de Fernando para que pudiera tener una vida más tranquila. También le permitió cuidar de su salud adecuadamente. Para Fernando, las personas tienen sus propias formas de ser, diferentes puntos de vista y opiniones, y él respeta eso. No discute cuando alguien no le agrada o no está de acuerdo con él. De esta manera, sigue adelante con su vida. Fernando no dejó su trabajo porque ama lo que hace y lo seguirá haciendo hasta sus últimos días. Aún así, lleva consigo el pensamiento de que no debe guardar rencor hacia nadie, ya que lo pasado, pasado está. Espero que hayas disfrutado de la historia. Deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este hermoso mensaje con algún familiar. Gracias por ver.